Bienvenidos al taller de estrategias para escribir crónicas. Soy la cronista Irma Godoy. En esta ocasión tenemos aquí unos tips para ser un mejor cronista. Primer tips: observa. El cronista debe estar atento a su entorno. Tiene los sentidos en modo de alerta. Todo lo humano le interesa. Mira la vida más que a los medios. Hay que observar. El cronista, si va a escribir una historia local, tiene que estar pendiente del barrio, de las calles, de las esquinas, los callejones, cómo es la construcción, cómo son las casas, cómo es el pueblo. Si va a hacer una crónica de personajes, tiene que estar pendiente del perfil físico y psicológico del personaje. El perfil físico sería la contextura del personaje, si es alto, si es pequeño, si es de qué color, el color de la cara, el tez, de la piel, si es perfilado, si es afrodescendiente. Todas esas cosas hay que estar pendientes, de ser muy observador. Si va a hacer una crónica de viajes, tiene que estar pendiente, observar la flora y la fauna, cómo son los ríos, los árboles, las flores, todo lo que está en su entorno. Entonces, el primer tip: observar. Vamos para el segundo tip. Recuerda. El cronista ejercita la memoria, contrasta lo que ocurre afuera con lo que ocurre en su interior. Ejercita la identificación de acuerdo a la memoria. La crónica es memoria. Los cronistas son memoriosos. Memoriosos son los que cultivan la memoria. Porque hay cronistas memoriosos que son los que están en las comunidades, que saben cuándo se fundó una comunidad, cuándo se fundó el pueblo, quiénes estaban allí, quiénes fueron sus fundadores, quiénes son los personajes de la comunidad. El cronista tiene que cultivar la memoria, tanto la personal como cuando va a trabajar con el género testimonial. Si va a hacer una entrevista a una persona de la comunidad para hacer una historia local, por ejemplo, tiene que motivar a esa persona a hacer uso de la memoria para que tenga para que pueda recordar mejor. Podría hacer una planificación de preguntas primero para cuando llegue a la persona indicada, pues la persona pueda desarrollar las preguntas y pueda recordar. También se puede hacer un escrito y la persona va tomando nota y después las desarrolla. Entonces, el segundo tip: recuerda. Tercero, selecciona. Escoge los temas según el movimiento interior, que le produzcan más que por la imposición externa del mercado laboral, etc. Seleccionar lo que a ti te gusta. Si a ti te gusta la crónica deportiva, pues eso es lo que tú vas a seleccionar y dedicarte a esa tipo de crónica. La crónica de viaje, la crónica deportiva, cuando si tú las tantos deportes, hay tantos cronistas. Están los cronistas deportivos hípicos, cronistas deportivos de béisbol, cronistas deportivos de fútbol, hay de farándula, hay de todo tipo. Entonces tú te seleccionas. Entonces el tip 3, selecciona. 4, planifica. Medita sobre la forma en que va a abordar los acontecimientos o personajes que sean de su mayor interés. Elabora un cronograma, una lista de probables entrevistas, una primera estructura. Un día antes o días antes se hace la planificación, y en esa planificación puedes hacer lo que se llama la preguía.
¿Cuál es la pregira? Primero vas al sitio, buscas quiénes son los que vas a entrevistar, tomas nota de sus redes sociales, de sus coordenadas, de sus teléfonos, el sitio y la hora en que puedes tú abordar a la persona para hacer la crónica, la entrevista de la crónica, y la tienes planificada para el día antes. Tienes todo arreglado, llevas tu grabador ahora con estas nuevas cosas que tenemos, el celular, lleva siempre una libreta de notas, tu bolígrafo, el celular. Con el celular puedes tomar fotos, puedes grabar un video presencial y del entorno. Entonces, el tip 4, planifica. 5, sale a la calle a buscar información que se requiere. Observa, escucha y conversa. Si hay un evento en una plaza, tú te vas con todas tus cosas, con todas tus herramientas de trabajo, tu libreta de notas, tu bolígrafo, te llevas también tu celular, haces el video, tomas la foto y entonces ya estás de acuerdo en lo que vas a hacer. Escucha, deja que la gente hable, conversa. Tip 6. Entra a la biblioteca, investiga en los libros, revistas e internet. Es muy importante hacer la investigación. Si vas a escribir una crónica de personaje histórico, por ejemplo, José Antonio Páez, es muy importante que busques su autobiografía, la leas, ¿no? Porque ahí está todo condensado. Esa es una autobiografía donde tiene toda la verdad, porque la crónica tiene que tener verosimilitud. No solamente soportar la investigación en internet, porque a veces no son muy precisas las investigaciones en internet. Es importante buscar en los libros, sumamente importante, para soportar la crónica con la verdad de los hechos. Entonces, busca en la revista, busca en internet, pero es importante buscar en los libros, y libros que sean valorados, que sean creíbles. Entonces, ya sabes, investigar. Tip número 7. Procesa la información, transcribe las entrevistas, ordena tus fichas, tus notas, recopila las imágenes, la fecha, los testimonios, diagramas, cuadros. Procesar la información. Bueno, yo tengo por norma que yo me voy con mi handicap, ¿verdad?, a hacer un trabajo de una entrevista de un personaje, de una historia local, lo grabo, ¿verdad? Llego a mi casa, lo descodifico, ¿verdad? Lo monto y eso lo transcribo a puño y letra. Eso lo hago yo. Otras personas lo hacen directamente a la computadora. Van descodificando, escuchando el video, la grabación, y van directamente a la computadora. Yo tengo por norma escribirlo de puño y letra para tenerlo como un banco de datos, porque a veces las computadoras se dañan, se echan a perder, y entonces ahí lo tengo en físico, manuscrito a puño y letra. Después lo transcribo a digital, lo grabo, y después de grabado lo monto en un pendrive. Después lo pongo en mis documentos, en la tablet, los dejo en varias partes, en el PC, en la grabadora, en la mini laptop, para si se pierde uno, está en el otro sitio. Entonces ya tú tienes eso súper guardado. Entonces eso es muy importante, procesar la información y guardarla muy bien.
muy bien guardada. La foto, los testimonios, los videos, todo. Número 8. Escribe un primer borrador de su trabajo, haciendo lo más acucioso posible. El primer borrador es muy importante. ¿Cómo hacerlo? Tú vas a escribir sobre un tema y aplica lo que se llama la escritura automática. Lo que te llevó a hacer la selección del tema, voy a escribir sobre el béisbol, escribe lo que te llegue a la mente. Escribes todo. Después en frío lo guardas, lo dejas reposar. Al día siguiente o más tarde lo agarras en frío, ves qué le tienes que agregar, qué debes de borrar. ¿Ah? Y otra cosa importante es que en las revistas y en los periódicos y en las páginas web te piden el número de los caracteres. Son 2000 caracteres. Entonces ya después que tú has procesado tu información, ¿verdad? Tú lo revisas rigurosamente y entonces vas y lo adaptas a 2000 caracteres, a 3000 caracteres, a 4500 caracteres. Y tienes que ser preciso porque entonces si te dicen 2000 o 3000 caracteres, porque después tienes que montar la foto. Entonces no te puedes pasar. Entonces ahí ese es el tip número 8. Tips número 9. Revisa el primer texto rigurosamente. Verifica datos inciertos. Evalúa una posible estructura. Es muy importante revisar, ser muy acucioso, ser el primer crítico uno mismo, la autocrítica. Hasta que usted no se sienta convencido que quedó bien escrito, que quede usted satisfecho con lo que escribió, usted tiene que revisarlo todas las veces posibles. Para eso existe, después de eso también existe el corrector de escritura, el corrector de estilo también, porque cada género literario tiene su corrector aparte, especialista en cada género literario, porque el corrector de poesía no es el mismo corrector de narrativa, y el corrector de la oralidad tiene que ser especialista en la oralidad para que no borre aquellas palabras que son necesarias de la oralidad. Cuando un indígena habla, dice, entonces ellos hablan en su léxico, en su lengua. Tiene que guardar el corrector de la oralidad, respetar la oralidad para que no se le borre la idea y el alma de la oralidad. Tips número 10. Reescribe la crónica, incorporando los elementos estilísticos de su propia cosecha, así como imprimir tus huellas digitales. Esto es la marca de la subjetividad. Bueno, ¿qué es reescribir la crónica y qué son las huellas digitales? Que tiene que ser que si por ejemplo tú entrevistas un personaje popular, una señora que vende empanadas, ¿verdad? Tú tienes que involucrarte en la crónica. Yo soy clienta de la señora, tengo 20 años, 10 años comprándole las empanadas, son las mejores, yo he probado esas empanadas, me consta de que son buenas, entonces eso le da más verosimilitud a la crónica porque ya dice, bueno, esa persona conoce el personaje y está hablando del personaje. Tampoco exagerar con el yoísmo. Yo no, porque la crónica es dejar ver a los demás, pero también uno participar en esa crónica, que uno es parte de ella, que uno convive con los personajes, con el entorno. Entonces eso le da la huella digital personal. Número 11, tip número 11. Somete a la consideración
de uno o varios lectores imparciales tu trabajo para tener una visión más completa del mismo. Si tú escribes una crónica y se la enseñas a tu familia, tu mamá, a tu hermana, van a decir, ay, eso quedó muy bonito. No, señor. Tiene que enseñarse a una persona imparcial y que, si es posible, una persona que sepa de ello, que sea un facilitador, que sea el corrector, que sea el editor, que te dé una opinión objetiva. Mira, esto está bien, tienes que borrar aquí, aquí hiciste una reiteración, aquí hay un queísmo que hay que borrar. Entonces esa persona te da una crítica objetiva de tu crónica. Y no te la alaban, y estás dispuesta a escucharlo y a corregirlo, y a rehacer la crónica nuevamente. Entonces, esa es la tip número 11. Somételo a una opinión imparcial. Tip número 12. Presenta la crónica en el medio adecuado para su publicación, buscando no tanto al mayor público posible, sino al público más interesado en el tema. Es muy importante, si tú escribes para un periódico digital comunitario, ¿verdad? Entonces tienes que escribir sobre la comunidad, sobre la plaza, sobre las personas, sobre las calles, porque una cosa es crónica y otra cosa es información. La crónica va más allá de la información. Profundiza, tiene más interés humano, tiene más contenido, poner las fotos necesarias para la crónica es muy importante. Las fechas, si es una crónica histórica, es muy importante la fecha, el lugar, el sitio, y atenerse a si vas a escribir para una revista, bueno, te dieron 4.000 caracteres, escribir los 4.000 caracteres con buen contenido, que sea eficaz y que sea efectivo. Agradezco mucho que me hayan escuchado. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bienvenidos al taller Estrategias para escribir crónicas. Soy la cronista Irma Godoy. Aquí vamos a empezar con unos tips. El primero, crónica es una narración. La crónica es una narrativa. Pertenece al género de la narrativa. Por lo tanto, Gabriel García Márquez decía que crónica es un cuento que es verdad. Puede tener algo de ensayo. Si vas a escribir algo de ensayo, escribirlo en cursivas. Si vas a hacer una cita de poesía, también escribirlo en cursiva o entrecomillado. La crónica tiene que contar una historia, ya sea una historia de amor, una historia personal, una biografía, una historia regional, una historia militar. Entonces, crónica es una narración y se tiene que tener todos los elementos de la narración. Tiene que tener su inicio, su desarrollo y su desenlace para que sea una narrativa completa. El tips número 2, la temática. La actualidad, personaje, la temática puede ser deportiva, de sucesos, de farándula, de viaje, de personajes ilustres, personajes populares.
La deportiva, cuanto deporte hay, tantos deportes hay, tantos cronistas hay, tantas crónicas hay. Cada deporte tiene su cronista especializado en el tema. Hay de eventos sociales, de matrimonios, de bautizos, de graduaciones, costumbristas, también hay crónicas costumbristas. La de farándula, la de sucesos tiene crónica roja, crónica amarilla, la crónica negra. La crónica roja es de los sucesos, de los asesinatos, todas esas cosas. La crónica roja también. Entonces hay muchos temas. La crónica es sumamente variada y muy rica. Esa es la temática. Tip número 3. Las crónicas más convincentes son cuando el autor ha participado. Por ejemplo, si hay una marcha o un meeting, una concentración, si tú estás en el sitio de los hechos, la crónica es más convincente porque yo estuve en el lugar de los hechos, yo vi esto y esto, entonces es más convincente, tiene más credibilidad, tiene más verosimilitud. Que la crónica no, a mí me contaron, a mí me dijeron. Puede ser porque uno también puede creer en lo que los testigos presenciales de otras personas, pero si tú estás en el sitio, la crónica es mucho más convincente. Tip número 4. El interés humano. El interés humano en todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Tip número 5. Ser sensible y creativo. El cronista tiene que ser sensible a las personas, a los niños, a los animales, a las mascotas, a las abuelas, a los adultos mayores. Ser sensible y creativo en la manera de escribir. Los medios y las editoriales, por ejemplo los periódicos, siempre contratan un cronista aparte, un colaborador aparte, y que lo haga tal vez en su casa, o que no sea parte del cuerpo del periódico, porque la crónica requiere más creatividad, más sensibilidad, más información, investigación. Entonces requiere más tiempo para la preparación, para profundizar, para ser creativo y para ser sensible. Porque a veces en los periódicos pues, están muy apurados con la información diaria y el cronista tiene una página una vez a la semana, puede ser, o puede escribir todos los días, pero tiene que hacerlo con más profundidad, más creatividad y ser más sensible. Tip número 6. La descripción dinámica. La descripción dinámica quiere decir que también le puedes agregar a esta escritura de crónica, donde está el inicio, el desarrollo y el desenlace, puedes agregarle los diálogos. En la crónica de personajes, hacer que el personaje hable, que diga, y entonces eso enriquece la crónica, la hace más creíble, más amena y más dinámica. También el dinamismo también es que tú emplees los 5 sentidos para escribir. Por ejemplo, si tú escribes usando el sentido del olfato, escribes, bueno, el mondongo olía delicioso, ahí estás usando el sentido del olfato. El sentido del gusto, ese mondongo estaba salado o estaba muy condimentado, ahí estás implementando el sentido del gusto, escribiendo, describiendo, haciendo una descripción dinámica. Tu piel
es muy arrugada al tocarla o es muy áspera. Tus manos son muy ásperas, me rasparon la piel. Ahí está haciendo la descripción dinámica de el tacto. Cómo es esa mano rugosa. ¿Sí? Entonces, usar los 5 sentidos, la vista. El día está maravilloso, las nubes están despejadas, el Ávila se ve, las montañas están verdes, hay verde, a lo lejos se divisa un arco iris. Entonces ahí está describiendo, haciendo la descripción dinámica del sentido de la vista. Séptimo, un solo tema. La crónica tiene que ser breve y eficaz. No puede ser muy grande, los párrafos tienen que ser pequeños, 3 o 4 oraciones, porque los párrafos grandes son para las novelas. No extenderse tanto, dar tanta explicación. La crónica tiene que ser breve, concisa y eficaz. Esa es una buena crónica. Con un solo tema tú puedes darte el lujo de ser breve y eficaz. Número 8. Contar una historia. No desvaríes, echar el cuento. Echar el cuento, muchas personas que no saben leer ni escribir ni saben de literatura tienen esa capacidad de la oralidad, de contar historias. Y de hecho, antiguamente las crónicas eran de boca a boca, las historias. Pasaban de generación a generación. Después fue que inventaron la escritura y pudieron registrar todo eso, ¿no? Contar una historia y no desvariarse. Si estás escribiendo sobre un personaje, tiene que ser conciso, hablar sobre el personaje, no hablar sobre otro tema. Ser enfocado, bien enfocado, contar una historia bien enfocada, no desvariar. Número 8. Cuando tú en tu crónica empiezas a opinar, a dar tu punto de vista, te estás saliendo de la crónica. Si empiezas a interpretar, a analizar lo que está sucediendo, eso no pertenece a la crónica, eso pertenece al género discursivo de la argumentación, a otro género literario que podríamos llamar el género del ensayo. Si vas a dar tu opinión, entonces escribe un artículo de opinión, un artículo de análisis. Tips número 9. Revisa el primer texto rigurosamente, verifica datos inciertos, evalúa una posible estructura. Es muy importante revisar, ser muy acucioso, ser el primer crítico uno mismo, la autocrítica, hasta que usted no se sienta convencido que quedó bien escrito, que quede usted satisfecho con lo que escribió. Usted tiene que revisarlo, revisarlo todas las veces posibles. Para eso existe, después de eso también existe el corrector de escritura, el corrector de estilo también, porque cada género literario tiene su corrector aparte, especialista en cada género literario, porque el corrector de poesía no es el mismo corrector de narrativa, y el corrector de la oralidad tiene que ser especialista en la oralidad para que no borre aquellas palabras que son necesarias de la oralidad. Cuando un indígena habla, dice, entonces ellos hablan en su léxico, en su lengua. Tiene que guardar el corrector de la oralidad, respetar la oralidad para que no se le borre la idea y el alma de la oralidad. Tips número 10. Reescribe la crónica, incorporando los elementos estilísticos de su propia cosecha, así como imprimir tus huellas digitales.
Esto es la marca de la subjetividad. Bueno, ¿qué es reescribir la crónica y qué son las huellas digitales? Que tiene que ser que si por ejemplo tú entrevistas un personaje popular, una señora que vende empanadas, ¿verdad? Tú tienes que involucrarte en la crónica. Yo soy clienta de la señora, tengo 20 años, 10 años comprándole las empanadas, son las mejores, yo he probado esas empanadas, me consta de que son buenas, entonces eso le da más verosimilitud a la crónica porque ya dice, bueno, esa persona conoce el personaje y está hablando del personaje. Tampoco exagerar con el yoísmo. Yo no, porque la crónica es dejar ver a los demás, pero también uno participar en esa crónica, que uno es parte de ella, que uno convive con los personajes, con el entorno. Entonces eso le da la huella digital personal. Número 11, tip número 11. Somete a la consideración de uno o varios lectores imparciales tu trabajo para tener una visión más completa del mismo. Si tú escribes una crónica y se la enseñas a tu familia, tu mamá, a tu hermana, van a decir, ay, eso quedó muy bonito. No, señor. Tiene que enseñarse a una persona imparcial y que, si es posible, una persona que sepa de ello, que sea un facilitador, que sea el corrector, que sea el editor, que te dé una opinión objetiva. Mira, esto está bien, tienes que borrar aquí hiciste una reiteración, aquí hay un queísmo que hay que borrar. Entonces esa persona te da una crítica objetiva de tu crónica y no te la alaban, y estás dispuesta a escucharlo y a corregirlo y a rehacer la crónica nuevamente. Entonces esa es la tip número 11, somételo a una opinión imparcial. Tip número 12, presenta la crónica en el medio adecuado para su publicación, buscando no tanto al mayor público posible, sino al público más interesado en el tema. Es muy importante, si tú escribes para un periódico digital comunitario, ¿verdad? Entonces tienes que escribir sobre la comunidad, sobre la plaza, sobre las personas, sobre las calles, porque una cosa es crónica y otra cosa es información. La crónica va más allá de la información, profundiza, tiene más interés humano, tiene más contenido, poner las fotos necesarias para la crónica es muy importante. Las fechas, si es una crónica histórica, es muy importante la fecha, el lugar, el sitio, y atenerse a si vas a escribir para una revista, bueno, te dieron 4.000 caracteres, escribir los 4.000 caracteres con buen contenido, que sea eficaz y que sea efectiva. Agradezco mucho que me hayan escuchado. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego.